Le voy a hablar a seguir hablando sobre MATLAB. Dice que, como ya sabemos, que sirve para resolver operaciones matemáticas. Dice que también un arreglo es una estructura que MATLAB utiliza para almacenar y manipular datos. Es una lista de números dispuestos en filas o columnas. Dice que los arreglos pueden ser unidimensionales, que son los vectores, bidimensionales si son matrices, y si son más de dos dimensiones son hipermatrices. Un arreglo unidimensional es una sucesión de números distribuidos en una fila o en una columna. En MATLAB, un vector renglón se crea asignando sus elementos a una variable. Para ello introducimos los valores deseados separados por espacios y por coma. Ya más adelante les voy a enseñar cómo se hace en MATLAB lo que les estoy diciendo. Dice, si deseamos un vector columna, entonces introduciremos los valores separados por punto y coma. Todo eso en recorchete. Ya más adelante les explico. Por ejemplo, generalmente utilizamos letra mayúscula. Dice que se utiliza letra mayúscula cuando son matrices y letra minúscula cuando son vectores. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar lo que les estaba explicando sobre cómo se utiliza el punto y coma. Por ejemplo, X igual, abre corchete, por ejemplo 2,4,6. Sin introducirle el punto y coma nos va a dar un vector lineal. Y si le introducimos el punto y coma, por ejemplo ahí punto y coma, nos va a dar un vector columna, si pueden apreciar. Dice, por ejemplo, si nos queremos referir al segundo término, lo que hacemos es lo siguiente: X, nos referimos al segundo término, sería 4. Ese es un comando que se utiliza para referirnos solo al segundo término. Y si queremos referirnos al último, entonces tecleamos X, abre paréntesis, End, cierra. Y nos aparece el último número del vector X, que es 6. Borramos. Dice, un vector puede cambiar su tamaño si tiene n elementos. Basta añadir nuevos valores para las posiciones n más 1 y n más 2 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si a este de aquí le quiero aumentar más números, por ejemplo, le vamos a aumentar un cuarto número a ese vector. Entonces lo que hacemos es X, un cuarto número, y el valor del número que queremos. Por ejemplo, vamos a hacer 5. De ahí nos aparece 2, 4, 6, 5. Por ejemplo, si queremos aumentar un octavo número, lo que hacemos es X, un octavo número, y el valor del octavo número, por ejemplo, vamos a hacer 9. Ya, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, se nos completa con 0. ¿Por qué? Porque no le damos ningún valor a eso. Seguimos. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar entre dos vectores, ¿cómo hago? O quiero unir, perdón. Por ejemplo, X, ya tengo el valor del vector X. Vamos, un vector Y. Y igual, abre paréntesis, 3, 5, 7, cierro. Ya quiero unir el vector X y el vector Y. ¿Cómo hago? Z1 igual, abre, y uno el vector X y el vector Y. Cierro. Y ahí he unido el vector X más el vector Y, que es 3, 5, 7. Se han unido al último. Por ejemplo, si borramos como la pantalla. Por ejemplo, X igual 2, 4, 6, cierra. Y igual, abre paréntesis, 1, 3, 1, espacio 3, 5, 6.
cierra, punto y coma. Por ejemplo, si quiero unir el primer elemento, el elemento con de X con los elementos de Y, tecleamos lo siguiente: Z1 igual, ahí abre paréntesis, el valor de X, el primer valor de X por Y, por ejemplo, si ahí queremos que aparezca el último, el tercer número de X, tecleamos X, abre, y el tercer número, cierra, y cierra corchete. Ahí está, aparece el primer número 2 por el comando, por el vector Y, que es 136, y como aquí habíamos puesto el tercer valor de X, que es 6. Ahí. Ese es otro comando que se utiliza. Por ejemplo, si queremos que solo nos aparezca, vamos a poner CLC X. A ver, vamos a retroceder acá. Darle un vector Y, le aumentamos más números, 7 y 8. Ya, y si solo quiero que aparezca del 2 al 4, entonces tecleamos X, no, ahí sería Y, abre corchete, 2, 2.4, y solo nos aparecerá del 2 al 4, por ejemplo el 2, el 3 y el 4, que es 577 CLC. Por ejemplo, si queremos eliminar un número, por ejemplo, si queremos eliminar el tercer elemento, el tercer número del vector Y, entonces lo que hacemos es fácil. X sería Y, nos referimos al tercer valor, cierra, igual, abre corchete y cierra corchete, y automáticamente se nos elimina un 7, que es el tercer número del valor Y. ¿Qué más le puedo decir? Por ejemplo, CLC. Si quiero X igual 1, 2.2, 2.5, cierro. A ver. Ya sé cuál es el error. Que hice con X y el comando es Y. Ahí está. Dice, devuelve el primero, el tercero y el quinto elemento del vector X. El primero es 3. El segundo, aumentado, es 7. Y el quinto, que sería 8. CLC. Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, si de aquí, por ejemplo, lo pongo desordenado, X igual al tercero, a ver, sería, abre corchete, tercero, el quinto y el primero, cierro corchete y cierro paréntesis. Vuelvo a equivocarme aquí, que es el comando Y. Ahí está. Nos aparece el tercero, que es 7, el quinto, que es 8, y el primero, que es 3. Sino que lo puse de forma que aparezca así intercalado, 3, 5 y el primero. Borramos de nuevo. ¿Qué más le puedo decir? Por ejemplo, si queremos multiplicar 2 vector X, vector Y, más 6 y cierra. Por ejemplo, si queremos sumar los dos vectores, entonces ponemos X más Y, y automáticamente nos sale la suma. X, que es 2,
y y es 6, sale 8. Por ejemplo, si queremos multiplicar, entonces x por y nos sale 12, porque 6 por 2 es 12. Ya, por ejemplo, si queremos dividir x slash y, esa es la división que sale entre 2 dividido por 6. Por ejemplo, si queremos la potencia, x punto a la potencia de y nos sale 64. Así son operaciones básicas que sale, porque 2 elevado a la sexta potencia es igual a 64. Déjame ver algo más que pueda acotar. División ya está, suma, resta. Por ejemplo, si queremos, escribimos la palabra CLC para eliminar. Si queremos calcular el producto de un vector, es igual 2, 4, 6, 6, 1. Un ejemplo. Cerramos. Si queremos saber el producto, el resultado de todo esto del vector x, entonces ponemos producto de x y cerramos. Y ese es el valor que nos da, porque 6 por 4, 24, 24 por 2, 48. Ya, por ejemplo, si queremos la suma de ese mismo producto, solo ponemos suma de eso y es 13. Porque 6 más 4 son 10, más 2, 12 y más 1, 13. Calcular el producto acumulado de los valores de x. Por ejemplo, un producto de x. Ahí está. Sería 2, 8 y 48. ¿Qué es un producto acumulado? Por ejemplo, si tenemos 4 por 2, 8. Ya, y ahí sigue multiplicando. 8 por 6, 48. Y ahí sigue multiplicando también. Por eso sale 2, 8, 48 y 48. Por ejemplo, como lo último que les voy a explicar es, por ejemplo, si tenemos en el vector x números desordenados, por ejemplo 2, 5, 3, 4, 8, 9, 8. Cierra. Y quiero acomodarlo, depende en orden ascendente. Entonces lo que hacemos es teclear short del vector x y automáticamente nos sale ordenado 2, 3, 4, 5, 8 y 9. Ya, si quiero aumentar un comentario, por ejemplo aquí x igual, abre paréntesis, 2 punto y coma 4 punto y coma 5. Ya, y si quiero hacer un comentario a los lados, yo solo pongo el tecla del porcentaje y comienzo a escribir que esto sirve para hacer el vector, sería columna. Por ejemplo, ahí está, vector columna. Creo que con eso terminaría lo que es mi explicación. Eso sería lo que respecta a la diapositiva que usted mandó, ingeniero. Con eso finalizo mi exposición. Muchas gracias.